Mi nombre es Montsalud Luque y estoy aquí para aportarte algo de información sobre las bacterias, virus, hongos, etc. Tenemos un cuerpo físico que es nuestro gran desconocido. En nuestro cuerpo se realizan infinidad de funciones para mantenernos con vida. Nuestro cuerpo convive con una serie de bichitos, estos bichitos minúsculos, microscópicos que a veces nos complican la vida, que si están en equilibrio ayudan al buen funcionamiento de nuestro cuerpo. A los gérmenes se les tiene mucho miedo por el gran desconocimiento de su función. Es verdad que si se descontrolan nos pueden matar, pero también nos pueden matar muchas otras cosas que se descontrolan en nuestro interior y en el exterior. Cuando se desarrollaron nuestros órganos, con ellos se desarrollaron tipos muy específicos de microbios. El propósito biológico de los millones de microorganismos que viven en nuestro cuerpo es mantener los diferentes tejidos en buen estado. Dado el propósito de la coexistencia del hombre y los microbios, la nueva medicina germánica identifica a los hongos, las bacterias y los virus como aliados leales indispensables para nuestra supervivencia. Los gérmenes. Existen 4 tipos principales de gérmenes: las bacterias, los virus, los hongos y los protozoos. Estos pueden invadir plantas, animales y personas y a veces nos provocan enfermedades. Las bacterias son diminutas criaturas unicelulares que obtienen sus nutrientes del entorno para sobrevivir. No se puede hablar de los gérmenes sin hacer mención al gran trabajo del Dr. Hammer sobre los gérmenes. Nos mostró que cada hoja embrionaria tiene sus gérmenes específicos para ponerse en marcha a la hora de realizar la fase curativa o reparadora. Relación entre cerebro, hoja embrionaria, microbios. Al endodermo pertenecen las micobacterias y los hongos. Mesodermo, micobacterias y bacterias. Ectodermo, virus y bacterias. Los hongos y las bacterias se cree que son los microbios más antiguos y trabajan solo en los tumores regidos por el tronco cerebral y órganos del endodermo. Los virus trabajan exclusivamente en las úlceras regidas por el corte cerebral de órganos ectodérmicos, como por ejemplo la úlcera de estómago. Las bacterias trabajan de forma parcial, tanto en los tumores regidos por el cerebro de los órganos del mesodermo como los regidos por la sustancia blanca en la que hay disminución celular, como la necrosis en los órganos del mesodermo, donde ayudan a la reconstitución celular, como por ejemplo en los huesos. Todos los microbios, sin excepción, trabajan en la segunda fase, la fase de curación-reparación, ni antes ni después. Después de la curación, estos agentes se convierten en gérmenes sin riesgo. Todos los microbios son especialistas más o menos específicos y no solo con respecto a los órganos en que trabajan, sino también con respecto a la manera en que lo hacen. Las bacterias trabajan como basurero en los órganos regidos por el cerebro y como reconstructores en los órganos regidos por la sustancia blanca, por el mesodermo. Los virus son reconstructores y restitutores puros. Causan una fuerte hinchazón y llenan el déficit de sustancia celular en procesos ulcerosos de los órganos ectodérmicos. Los hongos son como basureros del organismo, eliminan los restos de este. La palabra microbio tiene una etimología griega: micro, que quiere decir pequeño, y bios, que quiere decir vida. Los microbios son pequeñas vidas. Se descubrieron a principios del siglo XX y Pasteur fue quien los descubrió o quien tuvo más reconocimiento de ello. A partir de Pasteur hemos dado a estos microbios mucho poder y lo tienen, pero no en el sentido que le hemos dado. Hemos considerado que una enfermedad se genera a partir de microbios que son la causa de las enfermedades infecciosas. Alrededor de este dogma hay un inconsciente colectivo extremadamente fuerte. Si pensamos que las enfermedades vienen de los conflictos, decimos algo que rompe esquemas. Los microbios no son la causa de la enfermedad, sino los que van a permitir la reparación de la enfermedad. Ellos no están en contra de nosotros, sino a nuestro favor. Son ayudantes leales a través de millones de años de evolución para reparar y reponer. Fueron programados por los distintos centros relé en nuestro ordenador cerebral. Esto puede ser políticamente incorrecto, sin embargo, hoy en día ya se ha demostrado la importancia que han tenido los virus en la evolución de las especies, sobre todo en la de los mamíferos. Hay 2 tipos de células. Eucariota tiene un núcleo muy diferenciado y el ADN, el bagaje cromosomático, está encerrado dentro del núcleo. Procariota, como las bacterias tienen una membrana celular, el núcleo no está diferenciado, pero es un ser vivo y autónomo.
Un virus es únicamente ADN, rodeado de una membrana proteica. La bacteria es la forma más abundante, adaptable y diversificada de la Tierra. También es la forma más antigua, ya que las bacterias están presentes desde hace 5.000 millones de años y fue la única forma de vida durante 1.000 millones de años. No tienen núcleo diferenciado, pero poseen, como cualquier otra célula, una membrana, un citoplasma con diferentes orgánulos y material genético constituido de ADN. Estas bacterias, cuando son específicamente microbios, tienen diferentes formas: cocos con forma de esfera, bacilos con forma de bastones, etc. El metabolismo de estas bacterias es muy variable. Algunas necesitan oxígeno para vivir y otras ni siquiera necesitan ese oxígeno. Hay otras que son capaces de adaptarse a la presencia o no de oxígeno. Clasificamos las bacterias en función de la fuente de energía que utilizan. Algunas sacan su energía de componentes orgánicos, como todas las bacterias que fabrican el humus. Otras bacterias dependen de seres vivos, como las que componen la flora intestinal. Incluso hay bacterias que sacan su energía de componentes minerales. Hoy día se investiga para encontrar bacterias que descompondrían los residuos radioactivos. Las bacterias se encuentran en cualquier parte de la Tierra. Se puede decir que han lanzado la vida sobre la Tierra. Sin ellas todo sería estéril. Han creado el aire que respiramos, la capa de ozono protectora, el humus, el carbón, el petróleo, el gas, los minerales. Sin ellas sería imposible vivir. Cada persona lleva 100.000 millones de bacterias en el intestino y 1.000 millones en la piel. Es decir, tenemos más bacterias que células propias. Si son tan peligrosas, ¿cómo es que aún existe la especie humana que tiene tantas bacterias encima? Hoy se sabe que algunos orgánulos de nuestras células, las mitocondrias, que parece que han hecho un pacto con las células eucariotas. Las mitocondrias son la central de energía de nuestras células. Es muy difícil nombrar todas las especies vivas de estas bacterias porque parece que cada día se descubre una nueva. A pesar de estos datos, las bacterias tienen muy mala fama. Aunque solo hay un número muy reducido de estas bacterias que pueden hacer daño, que se han implicado en las enfermedades, le tenemos mucho miedo a las bacterias. Te propongo una reflexión acerca de estos datos para ayudarte a cuestionar: ¿para qué sirven estas bacterias en el organismo? En la biodescodificación se dice que las bacterias intervienen en la fase de reparación. Es en la segunda fase de la enfermedad, cuando ya hay síntomas, es cuando empiezan a hacer su trabajo las bacterias, como si hiciera falta un agente exterior para reparar el tejido correctamente. En la fase de reparación, en la segunda fase de la enfermedad, las bacterias van a intervenir para aportar energía a esa reparación, porque se trata de reemplazar a estas células muertas. Entonces se van a multiplicar, hace falta energía para eso. Las bacterias pueden intervenir para limpiar. Vuelvo a repetir que las bacterias están presentes en el periodo de reparación, cuando hay que reparar una enfermedad, reparar o reponer un tejido. Sin embargo, hay que estar atentos en este periodo de reparación, porque es un poco rápido decir que si estás en periodo de infección, estás en periodo de reparación. Hay fases que vuelven a empezar y nunca sabes muy bien dónde estás. Por ejemplo, si has pasado un conflicto y estás en proceso de resolución, las bacterias harán su trabajo. Si estás en resolución y tienes un nuevo conflicto, este nuevo conflicto va a alterar la reparación del anterior. De nuevo, todo esto puede esconder un periodo de estrés causado por el otro conflicto, que implica que hay esta infección, pero también una fase de estrés. ¿Qué papel desempeña nuestro sistema inmunológico, los anticuerpos, en la fase de reparación? ¿Qué tipo de vida biológica son los virus y las bacterias? Son células eucariotas que fabrica nuestro organismo, capaces de reconocer células que no hemos fabricado nosotros. En un primer momento me gustaría que entendieras que puede haber otra hipótesis. El microbio puede facilitar la salud a través de la enfermedad. La idea que tenemos de enfermedad es la fase de reparación. Solo cuando tenemos un síntoma visible consideramos que estamos enfermos. Antes no nos damos cuenta. ¿Cuál es la enfermedad entonces? ¿Es la aparición del síntoma? ¿La fase de reparación? ¿Cuál es? La enfermedad es la expresión de un conflicto. Es verdad que muchas enfermedades son visibles en fase de reparación. Si consideramos los tejidos de origen endodérmico, sabemos que en fase de estrés el organismo multiplica las células y crea masa. Ahí la enfermedad se puede reconocer en fase de estrés. Lo que se llama cáncer de colon es una masa que aparece en el colon y ahí estamos en fase de estrés. Lo que llamamos verruga es una masa que aparece en la piel a consecuencia de una fase de estrés. En fase de reparación va a haber una descamación que va a ayudar a frotarse, que a menudo hace desaparecer la verruga sin que nos demos ni cuenta.
Para otras enfermedades internas, la limpieza de las células muertas se va a hacer gracias a la ayuda de las otras células que se nutren de materia muerta. En una enfermedad autoinmune, el sentido biológico puede ser: una parte de mí quiere matar a otra parte de mí, una parte de mí no está de acuerdo con la otra parte. Todas las enfermedades autoinmunes tienen un conflicto en común: es la desvalorización, la culpabilidad y la impotencia. Una parte de mí se siente culpable, la otra parte se siente impotente. En una enfermedad autoinmune siempre existe esta sensación de esquizofrenia, esta sensación como una especie de locura. Hay dos personajes dentro de mí que se hacen la guerra y se expresa por el hecho de que haya células que destruyan otras células de mí misma, de mí mismo. Esto cuestiona la propia identidad. No sabemos si estamos de un lado o de otro. El primer trabajo que se hace ante una enfermedad autoinmune va a ser sobre la desvalorización. Es una culpabilidad que se vuelve en contra de mí y me destruye. La culpabilidad es el óxido que corroe nuestro organismo. Los virus están desprovistos de una organización tipo celular. Son seres vivos reducidos a algunos componentes esenciales. Son vivos, pero son incapaces de asegurar por ellos mismos su existencia completa, porque para vivir necesitan una célula huésped. Los virus son mucho más pequeños que las bacterias, visibles solo al microscopio electrónico. Pensamos que los virus han llegado más tarde que el resto de bacterias porque solo se pueden ver en el microscopio electrónico, y este es bastante moderno. Los virus se componen de ARN, envuelto en una cápsula proteica llamada cápsida. De alguna manera están en la frontera entre lo vivo y lo no vivo. Cuando están en el aire o sobre una superficie son inertes, incluso frágiles. El calor, el alcohol, lejía puede destruirlos fácilmente. Solo se ponen peligrosos cuando entran en contacto con una célula, y no cualquier célula, una célula apropiada. Para reproducirse van a desviar para provecho propio el metabolismo de la célula que le corresponde, haciendo penetrar en ella su bagaje genético. Tienen dos medios para ello: se hacen pasar por una sustancia nutritiva y se hacen absorber por la célula, o se fusiona su capa con la capa de la célula. Hace falta una adecuación entre la célula que va a recibir el virus y el virus mismo. En la etapa siguiente va a insertar su ADN, sus genes, en la célula que lo va a acoger. Los genes virales van a duplicarse. Los genes llevan información. En biodescodificación se cree que los virus permiten modificar algunas informaciones de la célula. Supongamos que tenemos un conflicto. Hay un conflicto, una difícil información sobre algo, y el cuerpo se encarga de este conflicto y lo expresa. La reparación va a tener lugar con un virus o un microorganismo capaz de dar una información determinada, no cualquier información. Para que el microorganismo entre en la célula, esta tiene que estar de acuerdo de alguna manera. Ahí estamos en un punto importante, porque los virus pueden ser mortales en algunos casos, pero esto no impide que su papel sea transformar la información que está dentro de la célula. Un ejemplo es el de las enfermedades llamadas exóticas. Nuestro cerebro no está preparado para adaptarse inmediatamente a los microbios que hay en una zona exótica. El inofensivo sarampión que nosotros pasamos durante la infancia, cuando llegó a América murieron miles y miles de indios adultos, y sin embargo no murió ni un solo niño. Es cierto que ellos llevan el virus, pero no olvidemos que solo enferma aquella persona que haya pasado por el correspondiente conflicto y que en ese momento esté en fase de curación. En el caso del sarampión, el conflicto de base que afecta a senos nasales y bucales es: esto me huele mal, esto apesta. Puede ser que cuando los conquistadores llegaron a América, este fuera el conflicto. Me huele mal lo que está pasando, las personas que están viniendo. Los niños, en su inocencia, no lo vivían así. Así que cuando tengamos un conflicto, lo que tenemos que ir es a ver el resentir. ¿Qué es lo que estamos resintiendo? Es como si los virus estuvieran aquí para ayudarnos a cambiar esta información. A los niños de 6 años a veces les cuesta aprender a leer. Si tienen el sarampión pueden dar un cambio físico y de aprendizaje. De hecho, cuando vuelven al colegio han crecido, han cambiado físicamente y de repente el aprendizaje de la lectura ya no es problema. Es como si otra información hubiese entrado en ellos y les permite liberarse a nivel intelectual. Es verdad que hay virus que pueden llevar a la muerte, pero no creo que sea el objetivo del virus. El papel de un virus en el organismo es el de modificar la información celular que se encuentra en el interior del núcleo y el ADN. Se va a modificar por la ayuda del ARN. Dentro del núcleo está el ADN, la molécula estática. Solo hay unas partes que codifican, es decir, que la célula las puede leer y traducirlas en algo. La traducción es que de estas partes codificantes se hace una copia de ARN mensajero
dentro del núcleo por una enzima que es capaz de convertir ADN en ARN. Esto sale del núcleo y gracias a los ribosomas se traduce en una proteína que son las moléculas funcionales del cuerpo. Los ribosomas son orgánulos sin membrana encargados de ensamblar proteínas a partir de la información genética. Los virus son seres incompletos, necesitan una célula para trabajar. Lo que hacen es utilizar la maquinaria metabólica de la célula para hacer copias de ellos mismos. Requieren la replicación de su ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN. El hígado pertenece a los órganos asociados al tronco cerebral por su origen endodérmico. Está asociado a esta noción de atrapar o escupir el bocado. Los canales hepáticos son de carácter ectodérmico, por lo tanto es un conflicto que tiene que ver con el territorio. Es vivir el conflicto con tonalidad digestiva pero territorial. El hígado es indispensable en la función de la digestión, en la función de nutrirse. Alrededor del hígado se asocia la noción de falta, el miedo a tener carencia de algo, porque una función del hígado es almacenar. Así que los virus lo que vienen es a transformar la información y no a matarnos. Eso en principio sería su función. Luego, si se descontrola por lo que sea, ya ahí habría que mirar qué está pasando. Esto simplemente es una mirada diferente sobre esos bichitos que creemos nuestros enemigos, pero que aquí no han venido realmente con la función de matarnos. Lo que pasa que por lo que sea, no lo sé, se descontrolan. Así que sigue cuidándote, sigue yendo al médico, haciéndote tus análisis, pero ten en cuenta también que si estás pasando por una enfermedad infecciosa, una enfermedad en la que hay bacterias, en la que hay microbios, hay hongos, hay virus, igual hay una emoción ahí detrás que te ha creado una enfermedad, que ha creado un problema físico, y ahí están estos bichitos para ayudarte a reponer, a reparar, a regenerar. Espero que te sirva esta información y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Existen 4 tipos. A lo mejor el que... no.